Sí. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y ubicado aquí en la Fundación Ortega Marañón, como saben. Estamos en un día muy especial, todos agotados, después de la intensa noche que hemos vivido siguiendo con pasión y con interés y entrega los acontecimientos que sucedían en los Estados Unidos de América. Y bueno, como que había la posibilidad de que llegáramos a este momento de esta hora de la Ortega que tenemos semanalmente, ya saben, de 6:30 a 7:30, siempre una hora de conversación con alguien destacado del mundo de la academia intelectual y de la opinión pública, como nuestra invitada de hoy, a quien quiero agradecer que ha hecho un enorme esfuerzo porque lleva toda la noche prácticamente, de una manera u otra, desde ayer, expresando su opinión y su visión de este no resultado electoral o resultado electoral todavía incompleto, por decirlo de manera gráfica, que nos tiene a todos pues preocupados con todo el tema, ¿no?, del voto por correo y demás, ¿no? Cristina Manzano, como saben ustedes, directora de Global, es una destacada periodista económica, se licenció en la Complu, en nuestra universidad, sí. Por tanto, está en su casa, como no podía ser de otra manera. Es Fulbrighter. Esto para un historiador como yo es muy importante porque, para los que no sois de nuestro país y para los que estáis ahora aquí, los Fulbright o las becas Fulbright, que fue un estudio que hizo Nuria Puig en Ciencias Económicas, fue una de las principales herramientas a través de las cuales se hizo la transición. Porque las personas como Cristina, que tuvieron esa beca, si uno sigue su itinerario biográfico, han desarrollado diferentes puestos, tanto en la administración, en la universidad, en los medios de comunicación, en las empresas y en la sociedad civil española, que de una manera u otra ayudaron a empujar el proceso que no estamos ahí, pero que conforman, esa página que ayudó a incorporar a España al tren de la modernidad que alcanzó entre 1975 y la actualidad, si queremos decirlo, en esos sentidos, ¿no? Ella estudió también, hizo estudios de posgrado en Maryland, desde luego, como digo, economista o periodista de índole económica, ha sido redactora corresponsal en Estados Unidos de la revista Ranking, después se incorporó a Reporter, donde fue directora general durante 10 años. Ahora mismo, además de dirigir Es Global, publica numerosísimos artículos, siempre bien audaces y con un discernimiento que a muchos nos ilumina, es de mis columnistas favoritas en diarios como El País o El Periódico de Cataluña. Además, es coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano, por tanto, en esta casa es su casa, por nuestra vocación y nuestra alma latinoamericana, como saben ustedes bien, de la SEGIP, de la Secretaría de Estado General para Iberoamérica. Participa habitualmente en foros mesas redondas, congresos académicos, y siempre acudimos a ella. También yo la había escuchado ya varias veces en algunos foros en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en algunos ámbitos, más especializados, ¿no?, de la investigación, y siempre se la escucha con una enorme atención porque ya verán enseguida que es una gran comunicadora y que tiene un modo de exponer las cosas realmente muy agradable, quizá hoy, por agotamiento y derribo. Espero que no se excusa. Y bueno, es del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, es también del Consejo Español del European Council of Foreign Relations y por tanto es una persona cualificadísima para que conversemos con ella a propósito de lo que ha pasado esta noche en Estados Unidos. Yo, si parece, Cristina, y sacándonos un poco el formato, tan rígido en términos de tiempo, lo que le he propuesto es que, como estaría muy cansada, que proponga 4 o 5 o 6 ideas que ella quiera destacar de lo que ha pasado anoche, de la manera breve o larga o lo que ella quiera, y inmediatamente empezamos la
la conversación en los términos que queráis, tanto aquí como días atrás, os levantáis, habláis bien alto, repetiré un poco la pregunta para que la oigan desde sus casas y yo iré haciendo relato de lo que pregunten también en online nuestra comunidad que está ampliamente representada hoy aquí y terminaremos como siempre a las 7:30 de la tarde, así que a ver si pasamos unos 55 minutos estupendos de la mano de Cristina Manzano. Cristina, tú ya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. A ti, a la Fundación, es un placer estar aquí. Yo soy periodista y a mí lo que me gusta es tratar de trasladar lo que está ocurriendo en diferentes escenas, interpretarlo y trasladarlo a un número mayor de gente, ¿no? Saliendo del ámbito puramente de los expertos, porque ya tienen sus propios canales. Y bueno, siempre es un placer estar en esta casa que se dedica precisamente a difundir ideas y conocimientos. Me pides una primera aproximación. Bueno, hay dos partes. La información, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues lo que sabemos hasta ahora es que la presidencia sigue sin resolverse. Sigue como hace 4 años dependiendo de una serie de un puñado de estados, de 5 o 6 estados, sobre todo de 3, que casualmente son los mismos de hace 4 años, aunque las tendencias ahora parecen ser al contrario. Allá donde hace 4 años se decantaron a favor de Trump, pues parece que ahora se están decantando un poquito, por lo menos 2, Michigan, Wisconsin, a favor de Biden. Pero bueno, dicho eso, todavía van a pasar varias horas, posiblemente hasta el viernes, hasta que no sepamos los resultados. Va a depender de cómo sigan el conteo de los votos por correo. Esto es lo que venimos repitiendo en las últimas horas tantísimo, ¿no? Se da por sentado que el voto por correo favorece a los demócratas. En muchos lugares eso es lo que falta por contar y entonces, bueno, pues por eso las tendencias apuntan a que puede ser mayoritariamente para Biden en algunos estados, siempre con unos márgenes muy pequeños. Esa es la parte de la información y si luego queréis pues podemos revisar algunos de los datos en el punto en el que estamos. En el momento en que están ahora Estados Unidos están avanzando con ello, ¿no? Ha habido un estado como Nevada, por ejemplo, que anunció que paralizaba el conteo hasta mañana a las 11 de su mañana, con lo cual, bueno, pues ahí no va a pasar nada en las próximas horas, pero en nosotros sí que se sigue avanzando. Por la parte del análisis, ¿qué nos dice lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, pues lo primero, para mí, lo más definitorio es que estamos viendo un país perfectamente dividido, porque es que en los sentimientos, en el voto a la presidencia, pero también lo estamos viendo en el voto al Congreso y en el voto al Senado. Los demócratas se las pintaban muy felices en el Congreso, por ejemplo, de no solo revalidar la mayoría que ya tenían, sino reforzarla mucho más. Y ahora mismo no estamos viendo ese refuerzo tan apabullante. Está ahí, todavía está ahí, pero insisto, el país perfectamente dividido, que además en muchos casos implica un tremendo desgarro, porque no es que la gente tenga diferentes ideas políticas, es que la polarización ha llegado a un grado en donde familias, amigos, o han dejado de hablar de política o han dejado de hablarse directamente, porque se parecen incompatibles a sí mismos, con lo cual es una situación delicada, no es una situación nueva, no es una situación que haya causado Trump, por cierto, pero sí se ha agravado con Trump. Esto ya venía de antes, pero desde luego en los últimos 4 años el presidente Trump ha logrado mucho a contribuir a profundizar esas heridas, ¿no? Y se venía diciendo también que uno de los primeros desafíos del nuevo presidente, esperando que sea Biden, es empezar a curar esas heridas, ¿no? Bueno, yo no soy neutral en esto, o sea, también no tengo ninguna obligación de serlo y en este caso, bueno, pues también puedo defender por qué no lo soy, ¿no? Si en algún momento os interesa, pero en cualquier caso, insisto, uno de los primeros cometidos es tratar de curar esas heridas, tratar de reunificar a los Estados Unidos de América, que ahora están un poco lejos de eso. Bueno, el segundo punto del análisis sería, hemos vuelto a fallar tremendamente. Los analistas, las encuestas, etc. A ver, lo que está pasando ahora estaba perfectamente, era uno de los escenarios perfectamente contemplados. Sinceramente, tampoco nos debe sorprender, tampoco nos sorprende. Pero lo que sí ha ocurrido es que hemos querido creer que el darle la vuelta a la tortilla era posible. Y de hecho, ayer por la mañana, en Estados Unidos,
muchos amigos, ya no solo comentaristas políticos o politólogos o expertos, muchas personas de a pie, demócratas, empezaron a tener la sensación de que ese ganar, ese arrasar de Biden era posible. Eso por un lado. Por otro lado, las encuestas sí que decían, siempre con unos márgenes de error, etcétera, pero sí que decían que Biden tenía una ventaja significativa en muchos estados y en el conjunto del país, ¿no? Con lo cual, pues siempre están las cábalas estas, las combinaciones infinitas, pero en fin, parecía que no tendría que haber tanto problema para una victoria de Biden. Y por otra parte estábamos preparados, porque esto ya había pasado hacía 4 años, no supimos ver para nada por dónde iba la historia, por dónde iban las preferencias de los votantes americanos. No digo que haya vuelto a pasar ahora, pero insisto, sí nos ha vuelto a pillar un poco a contrapié, ¿no? Yo creo que la principal explicación de eso es esta disonancia cognitiva de querer ver lo que queremos ver. Hay más razones, ¿no? Pero por una parte es querer ver lo que queremos ver, por otra parte es que por mucho que veamos Fox News, que yo reconozco que a mí me cuesta, como analistas, nuestras principales fuentes de información acaban siendo siempre de un lado. Por mucho que queramos, ¿a dónde iríais vosotros ahora mismo a buscar información sobre qué pasa en Estados Unidos? CNN, New York Times, efectivamente. Y luego ya vas pasando por otra serie de publicaciones, mis publicaciones favoritas, The New Yorker, The Atlantic, ese tipo de cosas. Entonces, incluso con el esfuerzo de objetividad que se hace en la prensa estadounidense, o se hacía, incluso con el esfuerzo de neutralidad general, al final acabamos cayendo del mismo lado, ¿no? Y creo que esa es otra de las explicaciones de por qué estamos así. Y luego hay otra cuestión que no hemos querido ver, y ahora os voy a hablar de los temas, y es que al final la tradición en las elecciones estadounidenses es que el presidente que está en el poder revalida su mandato. Por lo general, no siempre ocurre, pero por lo general tiene mucho a su favor. Cuando os digo ahora vamos a hablar de temas, tercer punto, esta ha sido una campaña basada en el ataque al otro. Ha sido una campaña sin propuestas políticas realmente. Si lo recordáis, hubo propuestas políticas en las primarias demócratas. En toda la campaña de las primarias, ahí sí que se habló de propuestas y los candidatos tenían diferentes ideas para cómo abordar desde la educación hasta la sanidad, hasta la regulación de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. De esto apenas hemos oído hablar en los últimos meses, porque la polarización, la personalidad del presidente, el dominio del tuit absoluto, etcétera, etcétera, pues ha llevado a el recuperar el Make America Great Again como lema permanente, pues ha llevado a que no se hable, realmente no sabemos muy bien qué es lo que quieren los dos presidentes, más que conseguir el poder, y en el caso de Biden echar a Trump, ¿no? Con lo cual es una característica de la política de hoy. Y quiero ligar esto a su vez con los temas principales de preocupación para los votantes norteamericanos. Había una ligera diferencia entre republicanos y demócratas en los últimos meses. Los republicanos seguían más preocupados por la economía, los demócratas estaban más preocupados por la gestión de la pandemia. Los demócratas también estaban preocupados por la violencia, por el peso de las armas en su sociedad, etcétera. Los republicanos por la inmigración, en fin, sí que hay diferencias ahí notables. Pero al final sí ha habido dos temas que evidentemente han dominado estas elecciones, han sido la pandemia, la gestión de la pandemia y la gestión de la economía. Y ahí sí que es llamativo. Yo creo que al final ha sido una cuestión de fe, ¿no? Lo que mueve a muchos votantes, de fe no me refiero a la fe religiosa, sino a la fe en el líder. Porque si vemos la pandemia, Estados Unidos tiene de las peores cifras del mundo, en proporción y sobre todo en proporción al país que es. O sea, es que estamos hablando de la primera potencia mundial, no estamos hablando de un país sin recursos, ¿no? Tiene un número de contagios enorme, casi 250.000 de personas fallecidas por COVID. Es impresionante. El otro día había un estudio de una universidad en donde extrapolaba
la cantidad de contagios que podía haber habido en los rallies de Trump, hasta la cantidad de gente que puede haber muerto contagiada a partir de haber acudido a los mítines de Trump, y estaban entre 750 y 1000 personas. O sea, que eso caiga directamente en la responsabilidad de un presidente que va a los mítines, no solo sin mascarilla, sino que sus seguidores están allí como si como si no estuviera pasando nada, pues es llamativo, ¿no? Que el peso que ese factor pueda tener o no. Pero además es que no solo Trump ha sido errático, negacionista, etcétera, etcétera, sino que su propia gestión en los años anteriores, el haber acabado en el año 2018 o haber tratado de acabar con el Obamacare, el haber quitado la obligación de que todas las personas tienen que tener un seguro privado, ha llevado a unas cifras de gente sin seguro médico enormes. Más de un 10% de estadounidenses no tienen seguro médico. En medio de una pandemia eso es bastante preocupante, ¿no? Pero incluso los que lo tienen, la forma de gestionar las pólizas, insisto, la relajación de las obligaciones de pólizas de seguro de las empresas a los empleados, etcétera, por no hablar de la cantidad de gente que se ha quedado en paro y por tanto se queda sin cobertura médica. O sea, todo eso suma. La cantidad de gente que, como digo, tiene una cobertura que no es suficiente o piensa que no es suficiente y que no va al médico porque no sabe si lo va a poder pagar. Bueno, por supuesto, insisto, es dramático tratándose de la primera potencia económica del mundo y luego es dramático desde el punto de vista social, ¿no? Esto ligado a momento pandemia, bueno, pues tendría que haber sido, en mi opinión, un factor mucho más determinante y como estamos viendo no lo ha sido. Pero vayamos al otro tema, la economía. Y aquí es verdad, hoy hemos discutido mucho de si no hubiera habido pandemia, ¿habría ganado Trump? Estoy convencida de que sí, sin ninguna duda, porque la economía estaba yendo muy bien. Y además estaba yendo muy bien, ahora os voy a dar algunas cifras, y estaba beneficiando a casi todo el mundo. La economía llevaba hasta el año 2019, hasta que empezó la pandemia, creciendo a un ritmo del 2,5%. Es cierto que venía arrastrando ese crecimiento desde la época de Obama, o sea que las bases para el crecimiento no las puso Trump, ya las había puesto Obama. El crecimiento en los últimos años de Obama, recordemos que el primer mandato fue el mandato de la crisis, o sea, Obama llegó a la presidencia en plena crisis, pero luego ya, en el segundo mandato, tuvo un crecimiento de 2,3% anual. O sea que Trump ha construido sobre eso y lo ha hecho crecer. Los salarios, que por eso digo esto ha beneficiado a todo el mundo, los salarios, incluidos los más bajos, también han crecido durante todo este periodo. O sea que la rebaja de impuestos, que es verdad que hemos hablado mucho que ha beneficiado sobre todo a las clases más altas, etcétera, pero bueno, al final ha logrado activar una economía y ha logrado que esa economía beneficie a casi todo el mundo. ¿A costa de qué? Por una parte, a costa de cargarse el medio ambiente, pero bueno, a sus votantes eso no les importa tanto, y a costa de aumentar la desigualdad. Pero eso tampoco les importa tanto, lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que con la pandemia ha cambiado mucho. Incluso, aunque Estados Unidos tuvo una reacción mucho más eficaz y mucho más rápida de la que tuvimos en Europa. En las primeras semanas de la pandemia, creo que fue en las 2 primeras semanas de marzo, Trump logró un acuerdo con el Congreso y lograron aprobar un paquete de estímulo de 2 billones de dólares. 2 billones. Un paquete de estímulo que incluía cheques directos a personas. O sea, no es como aquí, transferencia, no sé qué. No, a gente que lo necesitaba, a gente que se había quedado sin trabajo, a empleados, a pequeñas empresas, etc. Con unas determinadas características, claro, les hacía llegar el dinero. Con lo cual, pues esa sensación de aquí hay una eficacia en la gestión económica estuvo en un principio. Pero luego eso no fue suficiente. La virulencia, insisto, lo errático de la gestión, el miedo, los confinamientos, por supuesto, etcétera, pues hicieron caer en picado la economía, como en todas partes, hicieron subir como nunca el paro. El paro llegó en abril al 14 y pico %, unas cifras que no se veían desde la Gran Depresión. Eso, insisto, después de venir de un paro estructuralmente cero, el paro antes de la pandemia era en torno al 3,5%,
que es ese paro residual. O sea, es que es gente que no quiere, no puede trabajar o no está registrada, como queramos definirlo, pero no es paro, ¿no? Pues eso ha sido un shock para la economía estadounidense. Es cierto que desde entonces se ha empezado a recuperar, es cierto que la economía, pues eso, a medida que se ha ido abriendo, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en España, a medida que se ha ido abriendo la economía, se ha ido recuperando con respecto al trimestre anterior, no todavía, ni mucho menos a niveles prepandemia, por supuesto, pero el paro, por ejemplo, todavía sigue en un 7 y pico %, no se ha recuperado. Una cifra que os quiero dar, que para mí es significativa, en cantidades absolutas, a lo mejor no lo parece tanto, pero bueno, Trump también presume de haber reducido la pobreza y de haber sacado de la pobreza, cómo definimos pobreza, ¿no? En un país como Estados Unidos. Esto es otra conversación. Él presume de haber sacado de la pobreza a 4,5 millones de personas, más o menos. Hace pocas semanas la Universidad de Columbia, esto por supuesto antes de la pandemia, la Universidad de Columbia sacaba un informe en donde decía que hoy hay 8 millones más de pobres en Estados Unidos. Esa es la diferencia, ¿no? Pese a los estímulos, pese a la capacidad de reacción que tiene la economía estadounidense, esas desigualdades al final, claro, acaban haciendo mella en una parte de la población. Bueno, el cuarto punto del que os quiero comentar es que hoy estamos hablando también de que afortunadamente la jornada electoral ha sido normal en términos de incidentes y en términos de violencia. Y esto no es normal. Quiero decir, que estemos hablando de esto no es normal, porque ver las calles de Washington y de muchas otras ciudades blindadas, a mí me recordaba lo que hacen cuando llegan los huracanes. Cuando llegan los huracanes, que tienen esas alertas tremendas, pues claro, blindan, cierran, bloquean todo, absolutamente. Pero que por una elección tengan que hacer eso, que el propio presidente haya sembrado el miedo, con la intención que quiera, de la posibilidad de que los supremacistas blancos tengan algo que decir en el proceso electoral o en el postproceso electoral, realmente no es normal y es muy, muy preocupante, ¿no? Esa es otra de las características del día de hoy, del día de ayer, y sinceramente yo creo que hemos conjurado un poco ese fantasma. También ahí creo que los observadores hemos agudizado esa sensación de esa posibilidad de caos, de violencia, etc. Lo que pasa es que había gente muy seria detrás haciendo este tipo de análisis. Yo leía hace unos días, hay un think tank que se llama International Crisis Group, que es norteamericano, es medio norteamericano, medio europeo, que se dedica a estudiar los conflictos. Tiene gente en todas partes del mundo en situación de conflicto y hacen unos análisis estupendos. Si eso es un campo que os gusta, os lo recomiendo. Bueno, que Crisis Group haga un análisis, un documento sobre la posibilidad de violencia en Estados Unidos, con recomendaciones para el país y para fuera del país, en caso de... Es que de verdad, es alucinante, si me permitís la expresión, no es lo nunca visto. Y además estaba perfectamente argumentado, pero insisto, también se ha generado una cierta paranoia con este tipo de cuestiones, ¿no? Afortunadamente no hemos llegado ahí, pero nada dice que no, o sea, al final las semillitas están, ¿no? Con lo cual esperemos que siga siendo normal. Eso es uno de los deseos. Y por último, deciros que la sensación, pase lo que pase, va a ser ya agridulce para cualquiera de los dos bandos, ¿no? Para el bando de Trump sí gana porque, bueno, porque lo va a tener que hacer peleando mucho. Es muy posible, él ya ha amenazado, ¿no?, con llevar los recuentos al Tribunal Supremo. Hay un montón de casos ya en tribunales, o sea que esto sí que es la judicialización de la política, pero desde luego no puede presumir de haber arrasado, no es la sorpresa de hace 4 años y bueno, pues para él no va a ser ese chute de alegría. Hoy mismo en esas declaraciones que hizo, que nos han llamado tanto la atención también, ¿no?, porque ha salido a decir hemos ganado cuando todavía no estaban los resultados, etcétera, etcétera, vamos a llevarlo al tribunal, cuando, en fin, todo este tipo de cosas. Su actitud era mucho más comedida de la euforia y de las bravatas que suele utilizar en estas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo va a ser agridulce para Biden. Bueno, pues si pierde, desde luego, la gran depresión, la gran frustración de nuevo,
para el Partido Demócrata, la gran incapacidad del Partido Demócrata de reconectar con una buena parte del electorado, pero incluso si gana, porque va a ser una victoria muy, muy reñida y porque, como decía, va a ser una legislatura no muy cómoda, con un Congreso sí a favor, según, insisto, apunta ahora todo, todavía no es definitivo, pero un Senado posiblemente también en contra, con lo cual, pues bueno, nos esperan, sea lo que sea, otros 4 años interesantes por delante. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, y en cuanto llegan las primeras preguntas que ya están escribiendo algunos de nuestros asistentes desde sus casas, romperé el hielo porque, claro, dice, yo no soy neutral. Digo, hombre, si hubiéramos votado a los europeos, habría arrasado y seguramente los latinoamericanos. Y por ahí quería empezar preguntando, porque para muchas personas del continente y española singularmente, lo de Florida es un llamativo. Hay la explicación, aquí tenemos algunas personas que trabajan o que vienen de Venezuela, muchos de nuestros estudiantes, una alta proporción son latinoamericanos y conocen mejor la cuestión, pero sobre todo para los que son europeos. Entonces, alguna apreciación en este sentido sobre la cuestión de Florida y el voto latino, si podrías hacer en relación con esta cuestión. Y luego yo quería preguntarte por tu especialización en términos económicos y en esa comparativa que has hecho con las elecciones del 16, los Iron States, que allí en el 2016 fueron decisivos las promesas que hizo, pero hasta donde yo sé y he seguido, yo no estaría tan seguro de que Trump haya cumplido con las promesas electorales que hizo en el 16 y tampoco le ha ido tan mal en esto, ¿no? O sea, estamos hay ahí como una incongruencia y enseguida abrimos el... Pues mira, con respecto a Florida y al voto latino, era otra del wishful thinking, ¿no?, que había alrededor. Vale, sí es cierto que tradicionalmente el voto de Florida es conservador, es contestado, pero acaba en las últimas elecciones siempre ha tirado más a conservador, ¿no? Ya vimos, siempre se recuerda, bueno, es uno de los hitos históricos en el año 2000, la otra gran elección disputada entre Al Gore y Bush, pues al final se resolvió en Florida con una diferencia de poco más de 500 votos y una decisión del Tribunal Supremo, ¿no? O sea que, en fin, eso siempre está ahí. Es cierto que en Florida la población votante ha cambiado en los últimos años con la llegada de la inmigración venezolana. Es cierto que el rechazo a las posturas que consideran socialistas, y es que, claro, considerar las propuestas de Biden socialistas es irrisorio desde este lado del mundo, pero en fin, el acusar de socialista pues eso, como un insulto, ¿no? y como una amenaza, sobre todo como una amenaza al otro candidato, es algo que sí ha pesado en Florida. Hay otra, más allá del voto latino, hay otra consideración que se está haciendo mucho en Florida, y es que se daba por sentado que la población, o se quería dar por sentado que la población mayor podría decantarse hacia Biden, precisamente por la gestión de la pandemia, precisamente porque la gente mayor es la que más afectada, la que más riesgo tiene de ser afectada por la pandemia, ¿no? Y no olvidemos que en Florida también, Florida es, bueno, pues famosa, ¿no?, por ser el lugar de retiro dorado de muchísimos estadounidenses. Pero es cierto que son muchos estadounidenses con dinero. Entonces, al final parece que ha pesado más esa parte de la ecuación, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de las reacciones desde América Latina y de la relación de Trump con América Latina, etcétera, porque ahí no estoy yo tan segura de que todo el mundo se alegrara de la victoria de Biden. Hombre, tenemos, por ejemplo, a Bolsonaro, que ha sido el gran amigo, aliado, y han formado ese eje del populismo americano, ¿no?, con tintes un tanto similares y uno realmente siguiendo fielmente al otro. Pero incluso, por ejemplo, en Colombia hay mucho apoyo a Trump, porque, bueno, pues hay una rama, posiblemente la más uribista, que ve ahí en esas políticas de hombre duro, de mano dura, etcétera, un modelo para seguir frente a otros postulados. Y no olvidemos, por ejemplo, a López Obrador.
sea, que no puede haber personajes más antagónicos en lo ideológico y, sin embargo, más cercanos en lo populista. Y ha sido allí donde Peña Nieto, si me perdonáis la expresión, se bajó los pantalones con respecto al tratado y cedió en muchas cosas antes del cambio de presidencia. López Obrador ha optado por una postura totalmente pragmática. A la hora, oye, yo me tengo que relacionar con mi vecino del norte, que además es súper poderoso, me va y nos va mucho en ello, y vamos a ser pragmáticos. Con lo cual, bueno, pues por eso te digo que no es tan lineal, ¿no? Pero en fin, bueno, es otro tema. Con respecto a los Iron States, tienes toda la razón. Trump basó su campaña en 2016 en el vamos a hacer esa América grande, vamos a recuperar esos trabajos, esa industria que se ha deslocalizado, que esta gente corrupta y malsana nos ha llevado a China por ganar más dinero, a China o a México, etcétera, etcétera. Y tiene unos resultados muy controvertidos. En primer lugar, porque no han vuelto en masa. Aquellos que han vuelto, hemos hablado mucho también de Detroit estos días, ¿no? Como el emblema de la ciudad que representaba el sueño americano durante los años 30, 20, 30, 40, que empieza un gran declive en los años 60, 70, hasta llegar a ser, entrar en bancarrota. Una ciudad que entra en bancarrota y necesita ser rescatada. Una ciudad que se ha empezado a recuperar recientemente, y no por la vuelta en masa de la industria automovilística, sino por un magnate inmobiliario que ha decidido trasladar sus oficinas del extrarradio al centro de la ciudad y ha hecho toda una campaña y ha conseguido fondos suyos y federales y estatales para arreglar la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? No solo no ha cumplido su promesa tal cual, aunque hay una cierta recuperación de desempleo, sino que es que aquello ya no va a volver. Es que la industria de la manufactura, del obrero industrial, está cambiando por una industria dominada por los robots y por las máquinas. Y sí, harán falta y harán falta obreros, por supuesto, pero ya no va a ser igual. La economía está tendiendo a los servicios, en fin. Hay todas unas transformaciones que no responden a ese modelo que Trump quiere vender. ¿Quieres hacer preguntas? Sí. Hola Cristina. Preséntese. Tomás, vengo de Chile. Y en realidad mi pregunta, o la opinión que quiero a través tuya, apela al rol de comunicadora. Principalmente me gustaría conocer tu opinión respecto del rol que tuvieron los que han tenido en realidad durante los últimos 4 años, pero en especial durante la campaña, los medios de comunicación, particularmente los norteamericanos, en, primero, un poco manejar las expectativas de un electorado que no estaba tan claro respecto de cómo iba a reaccionar. Segundo, el rol de los medios en el clima de violencia y de agresividad que se ha generado en los últimos tiempos en Estados Unidos, particularmente en los últimos 4 años. Y quiero ser súper claro, yo también soy pro-Biden, me aterra un poco lo que ha hecho Trump en los últimos 4 años, pero no puedo dejar de, y me asquea un poco cuando veo Fox News, pero también me llama la atención cómo manejan el tema político figuras como Anderson Cooper, qué sé yo, la Rachel Maddow, figuras bien liberales que también tienden a despreciar muchas veces al votante tradicional norteamericano. Esa es mi pregunta y me gustaría conocer tu opinión. Un segundo, Cristina, para que nos sigan en casa. Pregunta Tomás sobre el rol de los medios de comunicación, sobre las expectativas que han generado, sobre su papel en el clima de violencia que se ha desatado en los últimos meses y años, entiendo que en las cuestiones raciales fundamentalmente, y finalmente sobre la opinión fundamentalmente volcada por los medios y los periodistas que generan opinión de raigambre liberal que han minusvalorado, despreciado en cierta manera al hombre medio americano más conservador y más. Bueno, pues aquí vuelvo a algo que dije antes. La gran mayoría de los estadounidenses no leen el New York Times, no ven CNN, muchos sí ven Fox, desde luego, y muchos se informan por televisiones y medios locales.
cierto que ha habido todo un proceso de reconversión a raíz de la crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, se están produciendo, hay dos procesos en paralelo. Primero, con los medios. Hemos visto que el New York Times, por ejemplo, ha crecido en suscripciones como nunca en su historia. O sea, ha logrado transformar completamente su modelo de negocio. Otros periódicos también, el Wall Street Journal, el Washington Post, pero sobre todo el modelo está siendo el New York Times. Que es muy interesante para los que nos dedicamos a esto, que no sabemos ahora mismo si es algo sostenible en el tiempo o si ha sido como parte del activismo. O sea, que muchos, está pasando también en otros lugares, ante las amenazas de Trump a los medios tradicionales, han decidido apoyar esos medios serios, por así decir, para invertir. El New York Times ya lo tenía antes, pero ha desarrollado su capacidad de investigación infinitamente en estos últimos años, igual que ha desarrollado su capacidad de manejo de datos. Entonces, ahí se dan las dos condiciones, ¿no? Por una parte, Trump ha sido un catalizador para la prensa seria, por eso seria, quiero decir, para la prensa de calidad, porque han asumido todavía más que nunca su papel de gatekeeper de la sociedad democrática, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, bien. Pero insisto, no es que toda la sociedad norteamericana siga ese tipo de medios. ¿Qué papel han podido tener los medios en la violencia, etcétera? Bueno, por ejemplo, Fox, yo no creo que fomente la violencia. El problema de Fox es que de ser un canal conservador, con un gran peso en el entretenimiento, incluso en el entretenimiento a la hora de producir y de dar las noticias, pero aún así con una plantilla de periodistas que es... A ver, yo estudio periodismo en Estados Unidos, es que es algo muy serio, es que está muy en el ADN, no es cualquier cosa, ¿no? Pues ha ido derivando en los últimos años, ha ido perdiendo ese rigor periodístico. Rigor, no digo tendencia, digo rigor, a la hora de elaborar las noticias, de contrastar, etcétera, etcétera, y se ha ido convirtiendo más en un canal de puro entretenimiento a la hora de hacer las noticias. Entonces, bueno, pues eso para una parte de la población es muy atractivo, para una parte de la población que encima ve cómo su líder, jefe, etcétera, responde y es alimentado por eso, pero yo no veo tanto que los medios hayan fomentado esa violencia o hayan alimentado la violencia, y sí más las redes sociales. Y sí más ese mundo anónimo en el que el presidente Trump además se mueve también y en el que pues de un comentario se hace una bola de nieve que crece y crece y que nunca sabemos, aunque cada vez se investiga más, quién está detrás, si realmente eso es algo que están aprovechando los bots rusos, chinos, iraníes para precisamente contribuir a la desestabilización, si son los grupos extremistas, ya sean los supremacistas blancos u otros. Entonces, yo veo que más la violencia viene no promovida, no estoy diciendo que se promueva, pero que hay un caldo de cultivo ahí más en las redes que en los propios medios tradicionales. Y luego, totalmente de acuerdo contigo, parece que no hemos aprendido esa lección. Esa división, esa paranoia en la que vive el país desde hace 4 años se ve perfectamente también en determinados comentaristas y en muchos medios. Vuelvo a los medios. Los medios rigurosos tienen muy separado lo que es la opinión de lo que es la información. Sabéis que el New York Times, el consejo editorial de New York Times y de opinión está separado de la redacción, no tiene nada que ver, es un órgano independiente. Entonces, es verdad, sin embargo, que los medios liberales, demócratas, siguen rezumando ese desprecio por ese votante de clase trabajadora, no cultivado, etcétera, etcétera. Y eso no lo han corregido en estos 4 años. Pregunta Daniel Villegas, que es un estudiante del Máster de Cultura Contemporánea, que cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista, entiendo, constitucional, de que Trump no aceptase el resultado de las elecciones, hipotéticamente. Bueno, entramos en terra incógnita, ¿no? Pero, a ver, no lo sé. Sería una crisis constitucional. A ver, sí. Yo lo que pasa es que quiero creer, va a depender mucho de cómo se llegue ahí, ¿no? A ver, vuelvo al año 2000.
500 votos de diferencia. Se estaba produciendo un recuento en la sede legislativa de Florida que fue interrumpido por una masa por un grupo de manifestantes que irrumpieron en el lugar, ¿no? Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo dijo que se parara el voto y Gore lo aceptó. Y se acabó la cosa. Por responsabilidad. Entonces, ¿por qué digo no lo sé? Porque hay tantas variables ahí. Si Trump lo lleva al Tribunal Supremo, es cierto que el Tribunal Supremo acaba de manipular el sistema para tener una enorme mayoría conservadora. Pero también los jueces son personas responsables. O sea, los jueces del Tribunal Supremo norteamericano, yo no creo que estén al servicio de... O sea, es verdad que tiran ideológicamente hacia un lado, pero bueno, lo acabamos de ver, por ejemplo, en Pensilvania han dicho que no, que claro que tienen que aceptar los votos que llegaran a partir de, que llegaran a partir de hoy, que los tienen que contar, que Trump quería impedirlo. O sea que yo ahí también quiero reforzar la solidez de las instituciones, del sistema y de las instituciones. Bueno, y en términos históricos hay un dato muy relevante, que saben ustedes que cuando se nombra para el Tribunal Supremo en Estados Unidos es un cargo vitalicio y muchísimas veces ha pasado en la historia que a propuestas de presidentes republicanos o demócratas sobre supuestos jueces pro-republicanos o pro-demócratas desde la perspectiva europea, que tenemos una idea de la justicia un pelín más politizada que la norteamericana, luego han hecho políticas o sentencias radicalmente o diametralmente opuestas a lo que se esperaba desde el punto de vista, digamos, de este lado del Atlántico, ¿no? Alberto pregunta, en relación con esto del voto por correo, si es verdad eso que dice Trump de que cambió las condiciones del juego. Toda esa denuncia que ha hecho Trump sobre que esto del recuento, claro, al final hemos tenido más voto por correo que nunca en la historia de Estados Unidos y parece que había como una deslegitimación democrática y nos abriría otro panel de discusión, ¿no? Por esta cuestión de que un voto te da a todos los prescriptores en este sufragio indirecto y, por tanto, ¿en qué medida, digamos, el sistema electoral norteamericano necesita una reforma profunda? Bueno, no soy yo quien para decir eso, ¿no? Son los votantes norteamericanos y realmente es muy difícil reformar un sistema electoral porque quien lo tiene que reformar son los propios actores implicados, ¿no? Eso nos pasa en Estados Unidos, pero pasa en todas partes. De todas maneras, yo quiero quitar cualquier duda sobre el voto por correo. Es perfectamente legítimo. Este año se ha producido en masa por las condiciones de la pandemia, está clarísimo, porque esto no lo hemos mencionado, la participación ha sido excepcional. O sea, no se recordaba una participación así desde principios del siglo XX. La gente está muy implicada. Es cierto que se pensaba que más gente implicada quería decir más movilización de votantes demócratas que en el 16 no habían votado y estamos viendo que no ha sido así, se han movilizado todos, de un lado y de otro. Así que con respecto al voto por correo, yo es que no veo ningún problema en ningún caso. Además, no hay ninguna prueba de fraude, o sea, esas acusaciones que hace Trump no se basan en absolutamente nada, es marginal lo que pueda haber. Y lo que sí que sabemos es que hay 51 sistemas diferentes de contar los votos, de emitir los votos y de recoger los votos, pero es que ese es el país que es. Hay una pregunta que da para una tesis doctoral y es que cómo se puede explicar a ojos europeos, entiendo, de Marta Torres, que un país como Estados Unidos pase de una figura tan bien vista digamos, en Europa como Barack Obama a un personaje como Trump, ¿no? Y si quieres, ya más desde el ámbito, digo, porque eso haría por la tesis doctoral y no creo que se pueda responder así a buena pluma, pero desde un punto de vista de la comunicación, que creo que es algo que sí procede esta noche y demás, y ya estaba en el trasfondo de tu análisis, claro, la noche electoral también del 16, o sea, no queríamos creer que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica desde el punto de vista de los medios europeos, digamos, esa incapacidad para darse cuenta que la realidad norteamericana es distinta? Pues mira, se explica por esa misma razón que estábamos hablando antes, porque el triunfo de Obama, que fue desde luego un momento épico, histórico, la llegada de una persona negra a la Casa Blanca, etcétera, etcétera, en un país que no ha resuelto, y lo estamos viendo muchísimo este año, ¿no? La cuestión de un racismo sistémico y estructural. Realmente durante el periodo de Obama vimos cómo se agudizaba esa polarización. Los demócratas profundizaron ese
si no desprecio, por lo menos sí ese olvidar a una clase que se sentía desatendida, no me refiero a una clase social, a un amplísimo grupo de ciudadanos y ciudadanas que se sentían desatendidos, que estaban perdiendo sus raíces, ese cosmopolitismo frente a la identidad, etcétera, etcétera. Estas elecciones de este año también se han basado sobre la cuestión identitaria. Y los demócratas no lo quisieron ver. Y prueba de ello fue el hecho de que Hillary Clinton no fue a los estrados del Rust Belt porque los daba por sentado, porque eran estados industriales, con peso sindical, con trabajadores que tradicionalmente habían apostado por demócratas. Biden se ha pasado los últimos días recorriéndolos, o sea, no ha querido soltarlos porque ha pensado que allí donde estuvo la derrota hace 4 años, podía estar la victoria. Si me permites, es un problema de élites y de élites políticas, ¿no? Esa forma de no saber o de no querer leer lo que dicen las ciudadanías, y pasa lo mismo en Europa. Sí, sí. Y bueno, al final eso es la cuna del populismo, ¿no? Había ahí también estos días un informe muy interesante que ha sacado un instituto de la Universidad de Gotemburgo, analizando cómo está Trump, el Partido Republicano, y Trump, cómo está Estados Unidos en términos de populismo en relación a otros partidos populistas de extrema, o tirando de extrema derecha, en Europa. Y bueno, la curva que se ve es que el populismo en Estados Unidos estaba bastante bajo hasta el segundo mandato de Bush. Empieza a subir con la incorporación de la religión, no con la incorporación, sino con el mayor peso de la religión como factor político. Se dispara en torno al año 10, o sea, sube en torno al año 2010 con la aparición del Tea Party, una rama más conservadora dentro del Partido Republicano. Luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, y ahora mismo el punto en el que estamos es entre Vox, justo en la misma línea de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha alemán, y un poco antes que Fidesz, el partido populista húngaro. Ese es el estado del populismo, según este informe de un instituto que es BIDEM, de la Universidad de Gotemburgo. Bueno, eso nos llevaría también a porque claro, tampoco es lo mismo el populismo en América que el populismo en Europa, ¿no? Y aquí, digamos, la antítesis podría ser el fenómeno Le Pen, que es un fenómeno transversal de clases sociales. Aquí está mucho más en el factor ideológico religioso en este sentido, ¿no? Y por tanto ahí ese es un nivel de análisis, digamos, distinto. Pregunta Beatriz Lozano, dice, ¿cómo se explica, bueno, pregunta por cómo vemos en España a Trump demonizado, que eso creo que se explica razonablemente bien, no necesita mucha explicación. Pero sí pregunta una cosa que quizá merezca una reflexión un poco, digamos, pormenorizada, ¿no? ¿Cómo se explica que Trump y, digamos, la opción política que ha representado en estas elecciones, en concreto no digo que el Partido Republicano históricamente, sino Trump y el Partido Republicano en esta elección concreta, haya sido votado por una capa significativa de población migrante, no exclusivamente latina? Yo creo que ahí hay factores como la religión, otra vez, y no olvidemos el peso de los evangélicos en todos estos años, y Trump claramente volcado hacia ellos, y se explica también por cierto tipo de valores conservadores, y muchas veces están vinculados. Por ejemplo, todo el tema, a ver, ¿cuál es uno de los temas favoritos de la jueza que acaba de llegar al Tribunal Supremo? El aborto, o las posturas antiabortistas, ¿no? Bueno, pues todos estos movimientos que son muy conservadores en algunas partes de las poblaciones inmigrantes están ahí, ¿no? Y no son solo cristianos, no son necesariamente solo cristianos. Entonces, también la cuestión de la ley y el orden, y la cuestión de la paz social, o de la mano firme, que sea capaz de mantener esa ley y el orden. Y luego yo creo que hay una parte, y aquí no me quiero meter en charcos como debo, pero creo que hay una... Sí, no, el tema racial es muy interesante en Estados Unidos, y el racismo no es solo de blancos a negros. Hay racismos de indios a negros, hay racismo de hispanos con otros hispanos. O sea,
está muy extendido, ¿no? En función de, de las oportunidades, de los orígenes, etcétera, etcétera. Así que puede que ahí también haya un elemento que se pueda tener en cuenta. Has hecho referencia en un par de ocasiones, que es un tema que damos más o menos por sentado, pero pienso que no está tan claro desde la secularizada Europa el peso que tiene, digamos, la idea de Estados Unidos como pueblo elegido por Dios de la doctrina Monroe de 1845 y cómo sigue teniendo claro a ojos de los observadores europeos o de personas, digamos, de sociedades mucho más secularizadas, sonar, digamos, extemporánea, ¿no? Que el país más poderoso del mundo tenga esa imagen tan religiosa de la vida pública ¿no? Entonces, no sé claro, tú has hecho un perfil de análisis desde aquí, se ve, ¿no? Dices religión y inmediatamente se asocia o católica en los países meridionales o cristiana, protestante en los tal. En Estados Unidos es otra historia, pues están los metodistas, están los evangelistas, los judíos, con el peso que tienen, ¿no? La religión judía en Estados Unidos, por tanto es un crisol también de religiones, pero nadie discute, digamos, desde un punto de vista, y esto es una percepción muy interesante, que se ve muy bien también en el mundo universitario, con sus capillas, con sus, ¿no? Que aquí, bueno, sería un poco, ¿no?, extemporáneo, ¿no? Sí, y de hecho, cada presidente ha tenido la religión o la rama del cristianismo que ha seguido, que ha querido, pero a ninguno se le hubiera ocurrido decir no juro sobre la Biblia, que es algo que sí que vemos en Europa, ¿no? Sí, está teniendo un papel importante. Fíjate, en este apoyo de los evangelistas, sobre todo a Trump, yo he querido ver un cierto cambio en los últimos meses, pero no tengo las cifras, es más una percepción. Y es que también ha habido una parte de gente religiosa que estaba muy preocupada por la deriva de Trump. Con cosas como, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la inmigración, ¿no? Las imágenes de los padres siendo separados de los niños, las imágenes de los niños en jaulas, etcétera, a mucha gente como es lógico, le ha sobrepasado, ¿no? Y desde posturas esencialmente religiosas, cristianas, de gente que tiene una serie de valores, eso es un ataque frontal a esos valores, ¿no? Y ha habido votantes de Trump hace 4 años que no estaban nada convencidos de eso. Igual el propio tono de la conversación, del debate político, ¿no? Esa zafiedad y esa degeneración permanente. Y me llama mucho la atención porque, bueno, he visto mensajes como Make America Kind Again, tratando de recuperar, pues eso, una dignidad, una forma de estar, una generosidad que ha estado siempre o tradicionalmente en el pueblo norteamericano, que parece que se está perdiendo. Bueno, y ha tenido un efecto, supongo, en el ámbito de la prensa, lo habréis visto, pero en el ámbito académico ha habido muchos congresos académicos y, digamos, reuniones científicas académicas donde directamente ha habido boicot internacional a ir a Estados Unidos. Sí. Ha habido 2 o 3 participaciones donde directamente han suspendido y se han trasladado y han dicho no se celebrará en donde sea y va a ser la reunión internacional de la asociación no sé qué de tal Pero eso, fíjate, yo vuelvo a la paranoia. Bueno, es un poco fuerte la palabra, ¿no? Pero desde el momento en que ganó Trump, los demócratas y sobre todo determinado sector de los demócratas, yo recuerdo una reunión con gente de Harvard precisamente, claro, es la creme de la creme del liberalismo en Estados Unidos, de la intelectualidad, etcétera, etcétera, vivían en la negación de la realidad. O sea, no es que la gente más inteligente no sé si del planeta, pero casi los mayores expertos en temas internacionales, en aquel momento había un grupo viviendo en la negación de la realidad y todo lo querían achacar, bueno, por supuesto, a la ignorancia del electorado, ese era un punto, y luego querían revertirlo, era hace varios años, o sea, que estábamos en ese momento a que Trump estaba mal de la cabeza. Entonces, su tabla de salvación es vamos a demostrar que este señor está loco, en vez de tratar realmente de investigar las raíces del fenómeno. Sí, bueno, hay una frase de Ortega que citamos aquí muchas veces y que es que toda realidad que se ignora prepara su venganza.
Bueno, esto sería buenísima la frase. pues No, como es siempre tiene una perfecta. metáfora, pues esto efectivamente tiene todos esos visos de cumplimiento, ¿no? Años después, ¿no? Perdón, la pregunta de José María Pajón, que dice: ¿ganar votos al acusar de socialista significa que la desigualdad ideológica sigue intacta, incluso por parte de aquellos a los que beneficiaría menos la desigualdad? La desigualdad ideológica. Sí. Ganar votos al acusar de socialista significa que la desigualdad ideológica sigue intacta. O sea, supongo lo que quiere preguntar, porque efectivamente me parece que no es del todo precisa, es si, como se hacía de manera, digamos, quizá un tanto demasiado generalizada, aquella idea de que no había izquierda en Estados Unidos. ¿No? Es un buen Supongo punto que este, sí. Sí, que bueno, decir que los demócratas son la izquierda no tiene exacto. nada que ver con... Es un punto muy interesante este, porque bueno, Trump ha planteado la campaña de una forma totalmente binaria. La campaña, la presidencia, ellos y nosotros, los buenos, los malos, ¿no? Los americanos, el resto, en fin, es todo así. Es muy interesante porque así como el Partido Republicano se ha ido haciendo cada vez más conservador y ha ido girando cada vez más a la derecha, y con Trump lo hemos visto claramente, el Partido Demócrata está girando cada vez más a la izquierda. Es cierto que hay ahí un grupo encabezado por Sanders, seguido ahora por Alexandria Ocasio-Cortez, con Elizabeth Warren, que han tenido un peso muy importante. Tuvieron un peso muy importante en las elecciones anteriores, que no se supo ver, y cuando perdió Sanders las primarias no quisieron apoyar a Clinton, y eso fue uno de los grandes dramas de hace 4 años. En esta ocasión no ha ocurrido. Desde el principio Sanders dijo: yo voy a apoyar a Biden. No sé si desde el principio, algunos han tardado un poco más, pero bueno, al final todos, o sea, el Partido Demócrata sí se ha unido a Biden. Pero es cierto que sobre la mesa hay una serie de políticas más izquierdistas de lo que insisto, desde el punto de vista europeo no lo son, pero desde el punto de vista estadounidense sí lo son, ¿no? Y está girando más ahí. Y es uno de los temas que van a tener que resolver, gane Biden o no gane Biden, porque es una parte que cada vez reclama más espacio, más atención, políticas más progresistas realmente. Y bueno, pues si al final estamos en que las elecciones se ganan en el centro, a ver cómo conjugan ambas cosas. Sí, yo un poco basando en lo que estamos hablando ahora, un tema un poco preocupante durante toda la elección fue que tienes que escoger entre el mejor mal, ¿no? O sea, es Trump, que es lo peor, o Biden, que es malo, pero no es tan malo. Eso, ¿qué tienen que hacer los demócratas para que eso no siga pasando en las siguientes elecciones? Porque es algo que yo creo que por eso está tan justo ahora, no solo por la gente que vota por Trump, sino por la gente que no vota por Biden ni por Trump, la gente que vota por los terceros partidos políticos o que no votan. O sea, ¿qué tiene que hacer el Partido Demócrata para poder no tener esa imagen? O sea, como dices tú, ya tener algún candidato igual un poco más radical. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Voy a relatar. Sí. Sofía pregunta sobre la dificultad del Partido Demócrata para trasladar un proyecto político a la sociedad norteamericana que le convenza frente a un candidato que, por cierto, y lo enlazo con lo de Sofía, que yo no diría que es un anticandidato en esta hora de populismos en la que estamos, sino todo lo contrario, es un personaje que efectivamente enarbola y enlaza y prende la mecha, como estamos viendo, como racionalmente seguramente no podemos comprender, ¿no? Y por tanto, ¿cómo se explica que el Partido Demócrata no sea capaz de desactivar eso? Bueno, yo creo que no es tan difícil de explicar. A ver, el Partido Demócrata tuvo un líder absolutamente carismático, etcétera, etcétera, que fue Obama. Otra vez, visto desde aquí, porque si uno analiza bien el legado de Obama, también tiene muchos claroscuros, y desde luego no estuvo a la altura de las expectativas, ¿no? Lo que pasa es que queremos seguir creyendo en ese tipo de líder, ¿no? La persona que siempre tiene la palabra justa y que parece que se comporta de una manera ética, honesta, etcétera, pero insisto, luego la realidad tampoco fue tan brillante. Perdieron estrepitosamente cuando pensaban que lo tenían ganado. Y eso le pasa a todos los partidos en todo el mundo. Te quedas descontado. O sea, de repente no sabes cómo volver a ponerte en pie.
con el agravante de que los partidos en Estados Unidos no son realmente partidos, son estructuras que se montan para las campañas electorales, pero no tienes ahí, pues eso, alguien que esté trabajando permanentemente para volver a generar un líder. El líder aparece de nuevo en las primarias. ¿Qué ha pasado este año? Pues que recordemos, las primarias tienen lugar antes de la pandemia. Trump tenía todas las de ganar, insisto, la economía iba como un tiro, etcétera, etcétera. Al final ganó el candidato, y esta es la definición, que más posibilidades tenía de ganar a Trump, porque todos los demás siempre iban a enajenar a una parte del electorado demócrata, ¿no? Yo creo que, bueno, desde luego, si finalmente gana Biden, van a tener muchas más oportunidades de reconstruirse, y si no gana Biden, pues volverán a pasar por la travesía en el desierto hasta que logren esto. Dicho esto, por supuesto que el presidente de los Estados Unidos tiene muchísimo peso en Estados Unidos y en el mundo. Pero luego, en el día a día de los estadounidenses, no olvidemos que es un país federal y que al final le importa más, le incide mucho más lo que decide su gobernador del estado que lo que decide el presidente Trump o el presidente Biden. Donde tiene incidencia el presidente, por supuesto, es en la política exterior, es en mover determinadas agendas, etcétera, etcétera. Pero en el día a día, al final, por eso es tan importante la política local, por eso es tan importante el voto a tu congresista, no a una lista, sino a tu congresista, etc. Bueno, 7:35 de la tarde, no quiero abusar de Cristina, que está aquí haciendo esfuerzos por mantenerse de pie, porque la verdad que te agradecemos de corazón el esfuerzo de acompañarnos esta tarde, nadie mejor que tú, como hemos visto, para analizar y poner un poco de luz sobre lo que ha pasado en los Estados Unidos la pasada noche y estos últimos 4 años. Veremos qué nos depara los próximos días. Te invitaremos el próximo semestre algún día para hablar un poco más tranquilamente y sin el cansancio de la jornada electoral encima, para analizar lo que ha pasado. Así que esta es tu casa, Cristina. Os invito a todos a que la aplaudamos y nos despidamos con fuerza. Y a todos ustedes hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.